Quisiera con su venia seguir reflexionando sobre la gravedad de los sucesos en Colombia, que no se trata solamente de este país, sino de una preocupación que debería convocar la atención, la severa atención de toda América Latina. Los sucesos colombianos tienen varios componentes, no se pueden resolver con una sola visión y un enfoque simplista. Lo de Colombia es solo una muestra de lo que puede suceder por extensión, por ampliación a varios países de América Latina, sino a toda la región. Y los gobiernos, por lo menos los gobiernos actuantes de este momento, parecen no darse cuenta ni advertirlo. Colombia es el ejemplo. Y vamos a verlo por qué, según mi modesta opinión. Miren, ya había una crisis económica de nivel planetario global iniciada en el año 2008 que no se ha resuelto todavía. La crisis económica implica automáticamente también una crisis de los valores, de los factores y de la estabilidad social en el mundo y en América Latina, obviamente. La legítima protesta por esta situación que significaba parálisis de la producción, por lo menos parálisis parcial, y liquidez monetaria, menos ingresos para todo el mundo, especialmente en el mundo de la periferia, hablamos de América Latina siempre, y por supuesto desempleo, falta de oportunidades de trabajo. Esta era globalmente la situación que venía acaeciendo en la subregión antes de la pandemia. La pandemia vino a agudizar el problema, hacerlo más grande, más extenso y casi sin una solución y sin recetas a la vista. La legítima protesta, porque cuando hay hambre, cuando hay desocupación, hay desnutrición, hay falta de ingresos, no hay recursos, no hay oportunidades de empleo, la protesta social es legítima. Pero esa protesta social está siendo manipulada en este momento por grupos muy localizados, muy focalizados de activistas comunistas, Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y toditos de estos sinvergüenzas exgobernantes, ¿no es cierto?, del socialismo del siglo XXI que se reúnen para volver al poder, porque eso es lo que tratan. Volver al poder agitando a la población, llegar al poder para miserarla más, para hambriarla más, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de la crisis de Argentina. Es el poder por el poder. Son pequeños burgueses, no son trabajadores, ni obreros, ni son marginales. Son pequeños burgueses sinvergüenzas, ladrones, saqueadores, bajo el membrete de somos socialistas. Estos están manipulando la protesta social y convirtiendo su legitimidad pues en vandalismo. En vandalismo. En eso se andan, volvamos a Colombia, en eso se anda, por ejemplo, que siempre me resulta a mí, tengo reservas como repulsivo, Gustavo Petro, con este sapo vivo que además tiene una cara de batracio y unos ojos de batracio como para patentar. En eso se anda Petro y podría llegar a ganar las elecciones próximas en Colombia. En esto también se anda Castillo, el procomunista del Perú. Ya mismo el Perú va a la segunda vuelta. Y entonces el Ecuador va a quedar como una especie de lirio de flor en el pantano. Lirio en el pantano. Y el presidente Lasso va a tener que advertir algunas cosas que están sucediendo este momento en el país del norte, me refiero a Colombia, y lo que podría llegar a suceder en el Perú. El presidente Lasso tiene un tema que es un gran reto para su profunda inteligencia, no me cabe duda. Podría intentar inclusive golpear las puertas de Washington
y tratar, no va a ser fácil, de que retorne el control contra el narcotráfico, porque estas son organizaciones criminales, estos no son partidos políticos, no es socialismo del siglo XXI, no es Alianza País, son organizaciones criminales aliadas con el narcotráfico, y bien podría intentarse un retorno de la base de Manta. Eso no suele suceder, los gringos en eso son muy celosos, no regresan, no retornan, pero la situación es inédita y es probable que, y además posible, que el presidente Biden se sensibilice frente a esto. El retorno de la base de Manta, aprovechando el aterrizaje hace pocos días del avión Orión, que justamente tiene ese cometido, un avión norteamericano. En estas condiciones, Colombia o su gobierno, concretamente el señor Iván Duque, comete un enorme disparate. Y digo disparate como un eufemismo para no llamarlo abierta, disculpen, estulticia, estupidez. En semejante situación de pandemia, de paralización de la economía, le mete a los colombianos una reforma tributaria, es decir, más impuestos. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Iván Duque tenía alternativas. Una, disminuir el gasto público, achicar el tamaño del Estado colombiano y acudir a endeudamiento. Colombia puede hacerlo porque es uno de los países paradigmáticos, ejemplares que no se ha endeudado. Tiene cuenta abierta en los organismos multilaterales u otros prestamistas. El endeudamiento debió ser una alternativa para Iván Duque, pero ni siquiera lo ha pensado. Es una imprudencia y le está pasando factura. Porque resulta que ahora que ha derogado o no va a implementar la reforma tributaria, igual están protestando. Porque los de la protesta están ya manipulados por las organizaciones criminales de la izquierda. Es lamentable tener que reconocer que, claro, el Estado tiene una facultad constitucional, una facultad ética y moral, que es el empleo de la fuerza. El empleo de la fuerza es legal y es legítimo. Y es lamentable también, porque significa muchas veces desgracia, tragedia, y claro, es la única forma de combatir algo que no es la fuerza, porque la violencia no es fuerza, no es la fuerza del Estado. La violencia es delincuencial, como está aconteciendo en Colombia. Y a Colombia no le queda otra oportunidad, por el fallo y el error de Duque, que emplear esta facultad y esta potestad estatal constitucional, que como dije hace un segundo, es el empleo de la fuerza. Para culminar, amigas y amigos, esto que sucede es, en mi opinión, una severa advertencia al resto de democracias de América Latina y, obviamente, tengo entendido que el señor presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, ya lo ha visto y debe estarlo procesando. Más impuestos en medio de crisis, en medio de pandemia, créanmelo, el término es duro, es rudo, es una estupidez. Gracias, amigas y amigos, por escuchar estas reflexiones. Hasta mañana.